En este video quiero que hablemos de Blue Morning 4. Este año 2020, Now Evolution por fin sacó un volumen y nos quedamos a la mitad de la historia. Blue Morning es una historia que ya está cerrada en Japón con 8 volúmenes. Sublime al inglés ya la licenció también, ya está terminada también, así que es la versión española la que está ahí a cuentagotas saliendo, prácticamente un tomo por año. Y el COVID lo retrasó porque antes por lo menos salían 2 por año. Igual la paciencia es algo que las Fuyoshis ya tenemos un poco entrenada, esperando un volumen por año, un capítulo cada 3 meses o 6 meses o 2 meses, o sea... En este video quiero mostrarles la edición para que decidan si quieren o no quieren agregarlo a su colección. El libro tiene un formato un poco más grande que el V6, ya lo habíamos conversado en el video sobre los 3 primeros volúmenes de Blue Morning, que les dejo en la parte superior el link para que vayan a ver esa reseña, en donde les muestro las características generales de la colección. El volumen 4 no se aleja para nada de esas mismas características, es un libro un poquito más grande, va a tener sobrecubierta y páginas a color. En especial, la imagen a color del 4 es esta, es hermosa, y después al reverso vamos a tener la página a color con el índice. Vamos a tener 5 capítulos sin ningún extra. Obviamente en el interior también vamos a encontrar páginas a color, pero que eran originalmente de la revista de la versión japonesa, y acá están en blanco y negro. Se nota porque está así en una escala de grises y más intensa que las viñetas comunes y corrientes. Y les voy a mostrar el interior para que revisen cómo es la estética en general. Obviamente esta mangaka es maravillosa. Shoko Hidaka tiene un arte que a mí particularmente me gusta mucho, me recuerda mucho a la onda y al estilo de Kō Yoneda, con estos hombres que parecen muy hombres. Son dibujos muy varoniles. Ustedes saben que a mí no me gustan los boys love en donde el dibujo es demasiado estilizado, donde parecen muy femeninos los personajes. No, a mí me gusta mucho así, se ven muy varoniles. Así que así tenemos las portadas de los capítulos, siendo el último capítulo particularmente un poquito más extenso que los otros, como que se comió las páginas del extra. ¿De qué va la historia? En términos generales, la historia está ambientada en la era Meiji, a principios del siglo XX, donde todavía existen títulos nobiliarios en Japón y esta nobleza imitaba a la nobleza occidental. Pasa que esta nobleza está cada vez más perdiendo poder económico y también poder político frente a una creciente burguesía que se está haciendo de gran influencia económica y tener muchas empresas. Los nobles no están acostumbrados a mantener y a amasar fortunas, por el contrario, te los pintan con que siempre pierden la fortuna y están constantemente haciendo acuerdos y tejemanejes políticos para tratar de no perder relevancia. En este contexto, nuestro protagonista, Don Akihito, es un joven vizconde que a los 10 años queda huérfano de padre, ya previamente había muerto su madre, y a tan corta edad hereda el vizcondado, pero él sin saber demasiado. Tiene que ser educado y entrenado para hacerse cargo del vizcondado. ¿Quién se va a encargar de su educación hasta que él cumpla los 21 años, que es la mayoría de edad para heredar? Su mayordomo, Katsuragi. Tomoyuki Katsuragi, de 21 años en ese momento, hay una diferencia de 10 años entre ambos personajes, es el que se hace cargo de su educación en la capital. Don Akihito, el pequeño Don Akihito, había sido criado con su madre en una zona como muy aislada de todo, tipo burbuja, y él es llevado a la capital cuando su padre muere para ser educado y entrenado por su mayordomo Katsuragi. ¿Qué pasa? Que Don Akihito, el pequeño Don Akihito, tenía muchas expectativas de Katsuragi. Él es un chico muy mimado por su madre y por su padre, y como ya no le quedaba nadie en este mundo, él esperaba que Katsuragi lo quisiera, lo apapachara, lo cuidara, pero resulta que Katsuragi es un muro de hielo, es súper frío con él, es súper estricto con él y prácticamente no le hace demostraciones de afecto. Esta ruptura en las expectativas que tenía Akihito con su mayordomo Katsuragi hacen que él empiece cada vez a fijarse más en él y a generar una especie de obsesión, un amor obsesivo hacia su mayordomo. Y así pasan los años, donde Akihito, de 10 años, cumple los 17 años, a puertas de cumplir los 21 años, cada vez comienza a hacerse cargo de más cosas de la casa de Kuse, pero también cada vez comienza a descubrir más cómo piensa su mayordomo. Así, para el tomo 3, y ojo que aquí ya vienen los spoilers, así que si no quieres spoilearte puedes pasarte directamente a mi opinión personal sobre la historia.
Resulta que en realidad Katsuragi no era un simple mayordomo. Katsuragi había sido entrenado por el mismísimo Don Akinao, el padre de Akihito, para ser el heredero del vizcondado. Así que le había hecho un entrenamiento sumamente crudo y estricto también. Así como Katsuragi ha sido con Akihito, así fue Don Akinao con Katsuragi cuando era joven. Resulta que en eso, que él estaba siendo entrenado para ser el futuro vizconde de la casa de Kuse, Don Akinao descubre los verdaderos orígenes, el linaje poco respetuoso que tenía Katsuragi. En realidad, Tomoyuki Katsuragi no era hijo legítimo de los Katsuragi. Para colmo, era casi familiar directo de Akinao. En realidad era el hermano, el medio hermano, pero no hay mucha certeza sobre eso. Así que esta irregularidad en el linaje del pequeño Tomoyuki Katsuragi hacen que Don Akinao desista de dejarlo como heredero del vizcondado, pero lo transforma en el mayordomo de la casa Kuse, porque él ya tenía todas las habilidades para hacerse cargo del vizcondado. Así es que cuando él muere deja estipulado que tiene que criar a Akihito para después definitivamente entregarle todos los poderes de la casa al pequeño Akihito. En eso, en realidad, los intereses del mayordomo eran hacer que Akihito perdiera el interés y desistiera de ser el vizconde de la casa de Kuse. Por alguna situación, algo iba a planificar para él mismo quedarse con el título, quedarse con el vizcondado. Además de que en realidad los intereses de Katsuragi es volver a la casa de Kuse más poderosa y dejar de ser vizconde para transformarse en un conde. Pero resulta que descubre la verdad a Akihito y a Akihito se le rompe el alma porque habían pasado muchas cosas. Simultáneamente con descubrir esta verdad, Akihito había hecho un acuerdo de cuerpo, de sábanas, con su mayordomo, de tal manera que él le había dicho que él estaba dispuesto a hacer todo lo que su mayordomo le dijera para poder alcanzar el condado, solo si se acostaba con él. Obviamente Katsuragi no estaba de acuerdo, pero prácticamente Akihito medio que lo fuerza, medio que lo viola. Fue una situación súper tensa en donde ellos se acuerdan y firman este contrato de cama en donde Akihito va a hacer todo lo posible para alcanzar el título de conde a cambio de acostarse con su mayordomo porque él lo deseaba. Realmente estaba muy obsesionado y enamorado de él. Bueno, resulta que entre medio de todo eso, Akihito descubre la verdad, que Katsuragi inicialmente estaba esperando que Akihito desistiera del título para entregárselo a él, así que él, con el alma rota y destrozada, acepta y empieza a hacer todo lo necesario para entregarle el vizcondado a Katsuragi. Al mismo tiempo, Katsuragi había desarrollado sentimientos diferentes sobre Akihito y ya no estaba dispuesto a recibir el vizcondado. Entonces ambos, ahora intercambiaron todos los papeles, ambos están peleando por a quién le entregan el vizcondado. Pero es además porque significa muchas cosas. De hecho, la personalidad de Akihito me gusta muchísimo porque él es un noble súper poco usual. Y aquí ya pasamos a hablar sobre mi opinión personal. Esta historia en particular me gusta muchísimo porque siento que todo el tiempo los personajes me están ocultando cosas. A pesar de que en la historia yo puedo leer los pensamientos de los personajes, no puedo leerlos por completo. Entonces cuando se enfrentan a situaciones de tensión, recién ahí desencadena todo y sale todo y sueltan todo, y ahí yo por primera vez puedo enterarme de qué es lo que realmente está pasando. Entonces todo el tiempo siento que me están engañando, que me están ocultando información, que deduzco una cosa y en realidad era la otra, y eso es entretenido para la lectura, pero al mismo tiempo es un poco agotador porque no termino de saber o convencerme de si que lo que leí lo entendí por completo o no. Y demasiadas dobles lecturas, hay mucho subtexto y además hay mucha confusión entre los tejemanejes entre la historia. Es una narración un poco complicada, pero es entretenida, es muy divertida, a mí me gusta mucho. Y en cuanto a Akihito como personaje, me agrada particularmente. En realidad todos me agradan, pero a Akihito me gusta mucho más el papel que la autora le dio, con esta idea de que es un noble que se comporta como no noble, porque a él le chupa un huevo el tema de los títulos nobiliarios y la riqueza. Él realmente quiere aprender y conocer el mundo y no está interesado en los títulos, ni hacerse cargo de la casa, ni tampoco hacerse responsable de la gente. Él quiere que la gente, que sus subordinados, que los mayordomos, las cocineras, etcétera, como que vivan su vida libremente. Él como que encarna este sentimiento de revolución, este sentimiento de independencia, que es ya un concepto más contemporáneo. Entonces me gusta mucho la figura rupturista que significa
significa Akihito, y él precisamente por no querer seguir las reglas clásicas de esa sociedad en esa época, él decide voluntariamente entregarle el vizcondado a Katsuragi. Sin embargo, por otro lado, Katsuragi representa el polo opuesto, es totalmente lo contrario, él quiere seguir las normas, él fue educado para seguir las reglas y seguir el orden, entonces son dos polos totalmente opuestos, y por las razones totalmente contrarias, Katsuragi quiere entregarle a Akihito el vizcondado porque él mismo se sabe como un sujeto con un linaje sucio, es un tipo ilegítimo, que no merece heredar precisamente por estas reglas antiguas de antaño. Y ahí está el conflicto que se desarrolla muchísimo acá en el tomo 4. Además que las escenas de cama del tomo 4 en particular me gustan muchísimo más que las anteriores, porque se nota más la intensidad y la transparencia en las emociones de ambos. O sea, aquí ya ambos saben que gustan uno del otro, pero que son todo este contexto del vizcondado, el condado y las guerras políticas y económicas las que hace que no puedan ser sinceros y auténticos, además del orgullo de los personajes, no puedan ser totalmente transparentes con lo que sienten, a pesar de que en las escenas eróticas sí se nota. Además que Choco Hidaka te va llevando paulatinamente hasta ese momento, entonces me gusta mucho la sensación en cuanto a la parte erótica, que es la sensación cada vez más paulatina hasta que culmina. Y en cuanto a la historia también me agrada porque acompaña muy bien, o sea, la parte erótica no eclipsa, sino que es más bien lo que importa es todo este enredo político entre estos dos personajes y quién gana, quién está tan dispuesto a ceder y qué cosas va a ceder para darle el vizcondado al otro. Es una historia que recomiendo. Si les gustó Pájaro que Trina Novela, si les gustó Sakuragari, les va a gustar Blue Morning. No es una historia que se vaya a entender y digerir a la primera, no es para pasar un buen rato así como pero algo liviano para leer como Spy Family, no, pero sí es muy recomendada. Bueno gente, me despido entonces, me despido con estos hermosos, bellos y preciosos que están ahí peleando simbólicamente por quién ama más al otro. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.